Queremos abordar una de las preguntas más complejas en las comunidades indígenas. ¿Qué significa identificarse como nativo americano? Esto nos lleva a la discusión en Native Twitter, la única razón por la que uso esa aplicación. Recuerdo cuando todos discutían sobre quién era un indio real y quién era un falso. Al principio no le di mucha importancia, pero luego vi a Buffy Sainte-Marie siendo tildada de pretendian, es decir, alguien que afirma tener una conexión con una comunidad nativa americana, pero en realidad no la tiene. Pero Buffy, la mujer que presentamos en el primer episodio, la mujer que cantó esto, ella compuso canciones que abordaban los problemas de las comunidades indígenas, al tiempo que abogaba por diversas causas nativas, lo que se convirtió en una parte fundamental de su trabajo. Entonces, ¿defender la cultura indígena te hace nativo o te convierte en un aliado o en algo completamente diferente? Prepárense, porque estamos a punto de descubrirlo. Bienvenido a Ecos del Pasado, donde exploramos las complejidades de la identidad indígena en América. ¿Cuántas veces han escuchado a alguien decir, mi bisabuela era una princesa cherokee? O, me hice una prueba de ADN y también soy nativo. Para los nativos, lo hemos escuchado innumerables veces. Esta idea de una identidad nativa americana unificada es una invención colonial. Y todo esto nos lleva a la pregunta, ¿qué significa ser miembro de una tribu indígena? Bueno, cada tribu cuenta a sus miembros de manera diferente. Algunas utilizan registros de descendencia, mientras que otras emplean el Blood Quantum, un sistema que mide el grado de ascendencia indígena. Esta información fue recopilada como parte de las regulaciones tribales del gobierno estadounidense a finales del siglo XIX y principios del XX. El Blood Quantum específicamente proviene de la Ley 2, donde el gobierno federal dividió la tierra de algunas reservas para otorgar a los miembros tribales individuales su propia parcela. Esto permitió a los agentes gubernamentales dividir nuestra sangre en cuartos y determinar quién recibía qué tierra. Por eso, algunas naciones tribales prefieren usar la descendencia, que otorga ciudadanía a quienes pueden rastrear su linaje, ya sea por línea paterna o materna, hasta esa tribu. Pero en el ámbito de la política de identidad, la ciudadanía no lo es todo. Porque la ciudadanía, al igual que el Blood Quantum, es, de nuevo, una construcción colonial. Nuestros sistemas históricos de comunidad y parentesco no giraban en torno a una tarjeta de identificación tribal de plástico, sino a través de conexiones culturales y personales. El matrimonio, la adopción, la residencia a largo plazo o incluso la práctica de formas de vida tradicionales, como aprender el idioma, practicar la religión o cualquier valor cultural tribal, podían otorgar la aceptación en una tribu. Si bien nuestras antiguas prácticas de adopción comunitaria aún existen hasta cierto punto hoy en día, persisten los estándares de ciudadanía racializados para los nativos americanos. Cuando la identidad legal, como la ciudadanía, utiliza rasgos biológicos en lugar de niveles sociales de parentesco, ¿determina la biología por sí sola lo que significa ser nativo americano? No, por supuesto que no. Ahora bien, las pruebas de ADN caseras han experimentado un auge en popularidad y, como resultado, muchos estadounidenses ahora son informados de marcadores nativos americanos en sus genes. Entonces, ¿significa eso que podemos usar el ADN como usamos el Blood Quantum para determinar quién es nativo americano? No, no hagan una Elizabeth Warren. Esos marcadores genéticos no son exclusivos de los nativos americanos, e incluso si lo fueran, no indican a qué tribu están relacionados, si es que lo están. El ADN no tiene conexión con ninguna pertenencia cultural tribal. El Blood Quantum, a pesar de ser imperfecto, implica un linaje rastreable de generación en generación. Por ejemplo, si los gobiernos y comunidades tribales deciden quién es miembro de la comunidad a través del Blood Quantum, las personas que no pertenecen a esa tribu deben respetar eso. Después de todo, las tribus son gobiernos soberanos y utilizan la ciudadanía por más razones que solo la identidad. La ciudadanía determina el acceso de una persona a las tierras tribales, la atención médica y la educación,
y a veces a los pagos per cápita. Estos pagos equivalen a un dividendo de las ganancias de las empresas tribales. La mayoría de los pagos per cápita a los miembros tribales rondan los $1,000 estadounidenses al año. Considerando que uno de cada 4 nativos americanos vive por debajo del umbral de la pobreza, las tribus deben ser juiciosas sobre quién tiene derecho a estos beneficios. Así que, si bien la ciudadanía es importante para acceder a la identidad económica y política de los nativos americanos, no es el factor determinante de quién puede identificarse como tal. ¿Siguen conmigo? Porque aquí es donde la situación se complica aún más. Por un lado, hay ciudadanos tribales que no están conectados con su comunidad, idioma o cultura, pero tienen el estatus político de miembros tribales. Por otro lado, hay personas que se identifican con una tribu porque fueron criadas por miembros tribales, practicando el idioma y la cultura, e incluso viviendo actualmente en la reserva, pero no cumplen con los requisitos de Blood Quantum para la inscripción. Pero consultemos a una académica indígena, Holly Mackey, profesora asociada de liderazgo educativo en la Universidad Estatal de Dakota del Norte, para que nos ayude a entender esta compleja situación. Profesora, ¿puede ayudarnos a entender qué significa realmente identificarse como nativo americano? Tenemos que ser realmente intencionales sobre lo que significa y ser claros en nuestras conversaciones al respecto, en términos de cómo te estás identificando como nativo americano. Pero cuando hablamos de identidad indígena, realmente estamos hablando de un conjunto muy distinto de características culturales, de características lingüísticas, de características de comunidad y conexión que no están ligadas solo a la tierra. Pero tampoco queremos esencializar. No queremos simplemente abrir la puerta y decir, bueno, si te sientes nativo, eres nativo. Creo que hay una debida diligencia que debe hacerse, donde, si estás cuestionando tu identidad, si estás cuestionando si perteneces o no a una comunidad, tienes que hacer ese trabajo. Hablemos ahora de por qué vemos este auge de personas no nativas que reclaman ascendencia indígena. En 1998, Philip J. Deloria escribió un libro titulado Playing Indian. Este libro describe cómo el fenómeno de los no nativos que se hacen pasar por nativos se remonta al nacimiento de esta nación. Utiliza el motín del té de Boston como un ejemplo histórico de este impulso de hacerse pasar por nativos americanos mientras se participa en la política estadounidense. Argumenta que en la construcción de los Estados Unidos, los colonos europeos intentaron distanciarse de sus raíces lo más posible. Así, una tergiversación de nuestra identidad nativa americana es lo que realmente informa la identidad estadounidense temprana. Para Deloria, el acto de jugar al indio creó una cultura estadounidense única mientras retrataba a los nativos americanos como destinados a la extinción. Perpetuar estos mitos es solo una pequeña parte de cómo jugar al indio daña las vidas de los verdaderos indígenas. Pero desde nuestros derechos de tratado hasta nuestra experiencia única, finalmente estamos recibiendo más oportunidades de movilidad social. Sin embargo, estamos descubriendo que algunas de estas oportunidades están siendo ocupadas por no nativos que afirman ser indígenas. Esto no solo roba a una persona indígena calificada un trabajo, sino que roba a todos los demás el trabajo y la voz de una persona indígena auténtica. En muchos de estos casos, vemos que el pretendian se inclina hacia representaciones estereotipadas de los nativos americanos para respaldar sus afirmaciones. Cabinas de bronceado, cambios de nombre y el consumo de productos indígenas, vestimenta e incluso regalos ceremoniales, todo para dar la percepción de autenticidad. Todas estas cosas en realidad son contraproducentes y solo envalentonan el colorismo y el racismo. El legado de los medios ha entrenado a los no nativos para creer que todos somos bronceados, con cabello negro liso y nombres como "corre con lobos". Pero en realidad, los nativos americanos pueden parecerse a cualquiera. Profesora Mackey, ¿puede ayudarnos aquí? Es decir, ¿cómo avanzamos? Las personas que no son nativas y que afirman ser nativas, particularmente si no lo saben, necesitan la humildad de dar un paso atrás y decir, «Oh,
puede que tengas razón. Y no tengo esa paciencia con las personas que sí lo saben. Pero cuando se trata de estos ataques innecesarios o esta volatilidad, no creo que así fueran nuestros pueblos. Y entonces, tratar de modelar para la gente que se puede tener la conversación sin que se convierta en una discusión, sin que se convierta en un conflicto innecesario, va a ser importante para el futuro. Pero ya saben, en última instancia, a las personas que lo hacen intencionalmente no les importa, ¿verdad? Esperan no ser atrapadas, y por esas personas rezo por ellas. Le agradecemos su tiempo y sus reflexiones, profesora Maki. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Según el Censo de Estados Unidos, de 2010 a 2020, el número de personas que se identifican con tener ascendencia indígena pasó de 5,2 millones en 2010 a 9,6 millones en 2020, con la mayoría de los autoidentificados viviendo fuera de la reserva. Este aumento del 87% de personas que de repente se identifican como indígenas podría ser cierto. La realidad es que al mismo tiempo que el aumento de personas que se autoidentifican como nativas americanas, las tasas de fertilidad entre las mujeres nativas de 2008 a 2016 han disminuido aproximadamente un 24%. Miren, está claro solo por los números que hay algo de simulación. Como Sachin Littlefeather, cuyo nombre real era María Louise Cruz, quien usó su plataforma para hablar sobre la representación indígena en Hollywood. Pero según sus hermanas, Littlefeather luego fabricó partes de su vida e identidad en torno a estereotipos dañinos, como crecer en la pobreza con abuso de alcohol generalizado. Pero también es importante recordar los efectos dominó de tener pretendians escribiendo leyes reales, impartiendo clases reales o convirtiéndose en líderes de opinión sobre los muchos problemas importantes en las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué pasa con Buffy Sainte-Marie? Es decir, sí, los informes de la CBC indican que su nombre técnico es Beverly Santa María. Y claro, nació en Boston de padres blancos. Pero ella estableció una conexión significativa con la nación tribal. En 1964, fue adoptada oficialmente por la nación Piapot en Canadá. E incluso, si fue bajo falsos pretextos, solo depende de la nación Piapot si quieren cambiar de opinión. Al mismo tiempo, tenemos que aprender de esta situación de Buffy porque ella no tenía que hacer nada de esto. Eso es lo frustrante. Cualquiera puede ser un aliado de los nativos americanos, pero no ocupando el espacio y los recursos reservados específicamente para nosotros. Porque cuando entramos en un espacio, traemos todas las cosas que han estado aprendiendo al ver esta serie. Tenemos padres que sobrevivieron a internados. Estamos conectados con nuestra tierra. Podríamos conocer nuestro idioma y costumbres, y si no lo hacemos, sabemos por qué no lo hacemos. Nosotros, como nativos, conocemos los apellidos de nuestra comunidad porque es muy unida. Si no te conocemos personalmente, ciertamente conocemos a algunos de tus familiares. La gente puede llamarnos blancos, morenos o negros, o la infame manzana, blancos por dentro, rojos por fuera. Y quienes nos antagonizan a menudo nunca saben de qué tribu somos, y mucho menos cómo pronunciarlo.